Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más del Mundo con Montera. Hoy nos acompaña don Carlos Paz, escritor, analista político, experto en Siria, país que ha recorrido y con el que no solamente recorrido, sino que con el que se ha mezclado con sus gentes y que conoce muy bien y que, como todos ustedes saben, está ahora mismo de absoluta actualidad. Por lo tanto, que no se me ocurre otra persona mejor para que nos explique qué sucede por esos lares y a ver qué nos cuenta. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Pues buenas tardes, un placer estar contigo, Manuel. Que la gente no sabe, los que nos escuchan no saben que a lo mejor va a ser de manera asidua últimamente. Pues sí, porque tenemos el privilegio, el Mundo por Montera tiene el honor de poder contar con Carlos Paz como colaborador. Es de los que no tiene miedo a ir al caldero de los réprobos y ponerse el Mundo por Montera a la hora de abordar los temas que aquí nos interesan, ¿no? Y por lo tanto nos complace mucho, me complace mucho el poder hacer este anuncio a nuestra audiencia. O sea que, Carlos, bienvenido al Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Perfecto. Estoy ya a tu disposición. ¿Qué pasa por Siria? ¿Qué pasa por Siria? Antes de nada, sin hacer grandes preámbulos, pero hay que saber cosas antes para comprender Siria y sobre todo para estar vacunados frente a las tonterías que vamos leyendo acerca de Siria. Antes de nada, todo Levante, todo Oriente Próximo se intenta hacer ver que es incomprensible. Mucha gente te dice, no entiendo lo que pasa porque es muy difícil. Es muy fácil. Lo que pasa es que ha habido fortísimos intereses para que sea difícil, para que no se comprenda. ¿Por qué? Porque no comprendiéndolo, pues se es más susceptible de caer y absorber las mentiras de los medios. Esto lo tengo bastante claro. El caso de Siria, en concreto, es una sociedad, es un país que tiene una sociedad que es única. No, ningún análisis de ningún país de alrededor sirve para explicar Siria. La historia de Siria tiene una naturaleza muy singular y ha dado un producto muy singular. Este producto, para no andarnos por las ramas y hacerlo muy emperifollado, es que la sociedad es una sociedad multiconfesional. Esto es muy importante. Numéricamente la gente es islámica, pero es un país de mayoría islámica, pero no es un país musulmán. Es un país multiconfesional. Y esto no significa que haya muchas confesiones. También en España hay muchas confesiones, pero España no es un país multiconfesional. España es un país cristiano en su derecho, en sus usos y costumbres, en fin, no hace falta explicarlo. Pero en Siria esto no es así. Y en Siria conviven el derecho, la Sharia y el derecho europeo, conviven las iglesias y confesiones católicas y las interpretaciones musulmanas. Y conviven de una manera enteramente real. Nada tiene que ver con esto, con el multiculturalismo, todo vaya por delante, de tal manera que no es ese reparto poblacional como se podría pensar, que hubiera barrios cristianos y barrios musulmanes. Sí hay un barrio cristiano, en Damasco, por ejemplo, pero los cristianos están en todo el país. Y es muy difícil, hasta el punto de que es muy difícil que en una calle de cualquier ciudad siria, todos los habitantes, o la mayoría incluso, y de manera gregaria, vivan de una confesión en un sitio. El vecino de arriba es musulmán, el de abajo es cristiano, el de al lado es druso, y esto crea una sociedad muy particular y que no puede entender que se intente imponer el cristianismo o se intente imponer el Islam. No lo van a aceptar ninguna de las partes, ni los musulmanes ni los cristianos. Y que esto sea así, se ha logrado después de la independencia del año 46, sobre todo después de la subida. El que garantiza esto es la subida del partido Baas. Aquel partido que, fundado por un cristiano y un musulmán, son aconfesionales y crean un Estado aconfesional. Esa aconfesionalidad del Estado, la misma que existe en España es un país aconfesional, permite y protege a esa sociedad multiconfesional.
Este primer dato yo creo que es fundamental para comprender Siria. Nos prevendremos y nos servirá de vacuna para decir que, para saber ya que Siria no es un país musulmán, que en Siria no existe la Sharia como única fuente de derecho, es una de las fuentes de derecho, pero hay otras, o oír, por ejemplo, que es un país laico. No, es aconfesional. Dentro de esto es muy importante saber que la concepción de las minorías desde un aspecto cuantitativo, como solo hacemos en Europa, y acentuado porque somos demócratas todos, y entendemos que la mayoría decide, esto en Levante no tiene ningún sentido. Las minorías, el sentido de minoría, que ya en sí la palabra tiene una connotación peyorativa y de protección, en Oriente Medio, en Levante, no tiene ningún sentido, porque actúa con mayor fortaleza el sentido de lo cualitativo. Y lo explicamos en 30 segundos. Todas aquellas confesiones, etnias, minorías que aquí entendemos solamente por el aspecto numérico, han tenido un peso histórico en el país, tienen un reconocimiento mucho mayor de lo que le corresponderían por el mero hecho porcentual. Los alawíes, siendo un 11%, como fueron el gran punta de lanza de la independencia del año 46, se les reconoce un peso mayor y por lo tanto no podemos aceptar titulares como puede hacer El País o La Gaceta de que la minoría alawí sojuzga al resto del país. No tiene ningún sentido eso. Del mismo modo, los cristianos, siendo un 15%, aunque es muy difícil porcentuarlo por todo lo que ha pasado en la guerra y porque en el DNI sirio no viene la religión, pero sea como fuere, los cristianos, con su escaso numérico porcentaje existente en Siria, tienen una representatividad enorme y un valor y un peso enorme. Y podríamos decir muchas más cosas, como que las gentes del campo suníes, que numéricamente son las mayores, tienen casi siempre una efigie de San Jorge que protege los campos, porque ese elemento cristiano y ese elemento musulmán muchas veces se entrecruzan. Los musulmanes celebran la Navidad o la felicitan a los cristianos, y los cristianos felicitan y celebran con total normalidad las fiestas islámicas. Explicado esto, es interesante para ver qué es lo que ha pasado en el punto en el que estamos y por lo cual ha saltado a la palestra nuevamente Siria. Ha sido una insurrección islamista takfirí, es decir, aquellos musulmanes que utilizan el Islam con fines espurios y que los propios musulmanes los ven como ajenos. Eso es el takfirismo. Muchas veces, y en esta ocasión y en la del 2011, gentes venidas de fuera que no son ni sirios, y por lo tanto no se puede hablar nunca, nunca, nunca de guerra civil siria. No hay una guerra civil, no existen los parámetros como para hablar de guerra civil. Estaban alojados en el norte, en la provincia norte que linda con Turquía, que es la provincia de Idlib. Estaban allí alojados porque a lo largo de la guerra del 2011, a través de los procesos de reconciliación, se les fueron reuniendo y amontonando en esa zona. Desde el año 2020 estaban en un estado de calma chicha política, se había llegado a un alto el fuego, a una espera de unas negociaciones y una mesa redonda, y los restos de todos esos grupos terroristas, lo que aquí conocemos como yihadistas, islamistas radicales, que no existe esa expresión, pero para entendernos, el que nos escucha, han roto esas negociaciones y se han lanzado, alimentados militarmente por Turquía y capitaneados por Hayat Tahrir al-Sham, que es la organización heredera de Al-Nusra, que a su vez es la organización heredera de Al-Qaeda. O sea que estamos hablando de una insurrección de Al-Qaeda y por lo tanto no podemos permitir nunca más escuchar esos epítetos de rebeldes, de fuerzas antigubernamentales o mucho menos de democráticos. Son terroristas, yihadistas, takfiríes, el extremo de la interpretación más extrema del Islam delirante, literal, alucinada, que procede del wahabismo. Esto es lo que ha sucedido y ha pillado a contrapié a las fuerzas árabes sirias, porque previamente por dos factores, previamente había habido unos bombardeos en la zona con Israel. Las unidades militares más importantes se habían trasladado allí, y porque precisamente existía ese alto el fuego que no exigía que hubiera una protección especial en la zona. Esto es lo que ha pasado. Mi interpretación es que no va a poderse dar
las circunstancias no acompañan para que se dé lo mismo que acaeció en el 2011 por muchas circunstancias, porque los rusos ya están en el terreno, porque aquello fue alimentado por otras muchas potencias regionales y en este momento eso no se va a dar. Y el hecho es que han conquistado Alepo y han entrado hoy en Hama, que es una ciudad importantísima, pero yo entiendo que la contraofensiva dirigida por los rusos ya está en marcha y yo creo y espero y deseo que en 2-3 meses esto se haya solucionado. Muy interesante todo lo que cuentas. Yo escuchándote explicar pues, lo que es la realidad de la sociedad siria, que es una sociedad aconfesional, salvando las distancias, me ha recordado un país que yo conozco muy bien, que es Albania. Es decir, Albania, todo el mundo asocia a Albania, aparte de que con la época comunista de Enver Hoxha y demás, con un país musulmán. Y para nada es así. Digamos, es un país en el que hay católicos, ortodoxos y musulmanes y nadie pregunta a nadie de qué religión es. Todos viven juntos, se casan los unos con los otros. Los musulmanes celebran la Navidad, los cristianos celebran el Eid. Quiero decir, me ha recordado mucho donde un país donde en Albania te dicen, bueno, es que la religión de los albaneses es Albania, ¿no? Entonces, te lo resumen así, ¿no? Eso es para intentar un poco borrar mitos que hay un poco en el inconsciente colectivo de la gente, ¿no? Y es muy interesante. Entonces, sobre esto que comentabas de estos yihadistas, ¿de dónde sale? O sea, ¿quiénes son los que ponen la pasta para que esta gente ahora mismo, curiosamente coincidiendo con el supuesto alto el fuego, aparezcan en escena? ¿Por dónde crees que van los tiros? Hay que ver, históricamente ha sido la hermandad musulmana la que ha alimentado estos levantamientos. Fue así en el año 82 y fue así en el 2011, pero en esta ocasión ha sido ideológicamente los inspirados en la interpretación wahhabí, pero tú estás hablando de quién ha movido los hilos y quién ha alimentado que salten en este momento. Una muy buena pregunta. Bueno, esto hay que enlazarlo. ¿Por qué en este momento? Por varias circunstancias. Una, porque fue el día después, que es muy sintomático, del alto el fuego entre Israel y el Líbano. Israel no puede mantener una guerra de varios frentes. Israel había fracasado en la invasión del Líbano, apenas había entrado unos kilómetros más allá de la frontera, no había podido destruir Hezbollah y a través de ese alto el fuego ha podido centrarse en lo que ellos quieren, que es expulsar a los habitantes de Gaza y si se niegan a salir, a exterminarlos. Hay que utilizar este lenguaje. A limpiar en su lenguaje, en el lenguaje israelí, a limpiar la zona de palestinos, porque estamos hablando de una limpieza étnica. Mientras tanto, que Siria siga cociéndose en su propia salsa y teniendo su propio problema dentro para que no pueda ayudar a Hezbollah ni a los palestinos. Por otro lado, había el trasfondo de esas negociaciones para poner fin a esa provincia de Idlib en donde estaban los terroristas, a toda esa franja que Turquía había invadido desde hace años a lo largo de la frontera siro-turca. Y para mí estos dos elementos son importantísimos. Hay muchos más. Por supuesto que Siria es uno de los países que conforman el eje de resistencia. Irán manda ayuda a Hezbollah a través de Irak y Siria. Y el eslabón más débil por donde se puede romper esa cadena es Siria. Todo esto ya nos va explicando quién está detrás de este levantamiento en concreto. No ha sido en esta ocasión esa hermandad musulmana, sino que ha sido, por un lado, Israel y, por el otro lado, Turquía, con la aquiescencia de Estados Unidos, de la administración Biden, que está como loca de mantener o generar conflictos a lo largo y ancho de todo el mundo, por otras muchas circunstancias, para seguir debilitando a Rusia, para dejarle a Donald Trump ese 20 de enero cuando llegue el mundo lleno de conflictos. Seguramente sea esta época el momento en que uno de los momentos en los que más conflictos hay abiertos en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, respondiendo a tu pregunta, allá hasta donde yo sé, ha sido Turquía e Israel los máximos interesados en que esto se haya producido de la manera que se ha producido.
Porque ciertamente hay muchos testimonios y documentación que así lo acredita, que internamente, dentro del ente sionista, al que todos conocemos como Israel, hay un agotamiento y una falta y unos problemas a la hora de encontrar nuevos reclutas, claro, para que vayan a combatir, ¿no? Y esto es una cuestión que les debe tener nerviosos, porque ciertamente el tener que estar cociéndose de esta manera, pues les obliga a tener que actuar de esta manera, ¿no? Entonces, claro, poder usar otro tipo de proxies, ¿no? Porque ellos siempre hablan de que Irán y demás tienen proxies, Hmm. pero como si fueran los únicos, ¿no? Pero es que ellos también tienen sus proxies, ¿no? Eso creo que Sí, sí. tú lo has estudiado muy bien. Sí, sí, absolutamente. Por un lado, remarcar que Israel no puede mantener esas guerras de larga duración, aunque solo fuera por cuestiones económicas. La economía israelí se ve muchísimo más dañada en la guerra, de una guerra de larga duración, que otras naciones que tiene a su alrededor. Estamos hablando de, cuando me preguntan los proxies, es verdad que se identifica, además me parece hasta el término horripilante, lo de los proxies, propio de esos estudiosos que se hacen pasar por expertos, pues esas fuerzas subsidiarias, que sería en español, que son utilizadas para la consecución de los fines de quien anima a esas fuerzas subsidiarias y trabajar en su propio beneficio. Se entiende muchas veces que Hezbollah y muchas milicias chiíes de varios puntos geográficos del Yemen, de Pakistán, son fuerzas proxy iraníes. Pero es verdad que todo el mundo las tiene. Estados Unidos las ha utilizado constantemente en su historia, e Israel también. Hablemos también, habrá que mencionar en este contexto de fuerzas subsidiarias de Israel, el propio islamismo, el islamismo más radical, esas interpretaciones descontextualizadas, literales, rigoristas, alucinadas del Islam, que es el islamismo, el islam político, el yihadismo, ha sido utilizado y fomentadísimo por todo Occidente. En su momento Inglaterra, luego Estados Unidos, e Israel se ha servido del islamismo en muchísimas ocasiones. En la guerra de Siria lo hizo con total naturalidad. Pues sí, también se podría hablar, claro, tiene una connotación eso de las fuerzas proxy como algo despectivo, pero es verdad que la propia Unión Europea y España con ella somos fuerzas proxy del atlantismo, de la OTAN, de Estados Unidos, y en la zona de que estamos hablando de Levante, de Oriente Próximo, somos las fuerzas proxy que justifican y apuntalan los intereses del Estado de Israel. Occidente, su última finalidad es la defensa de los intereses de Israel, y por lo tanto Israel utiliza toda esa pléyade de naciones y organizaciones para la defensa de sus intereses. Son sus fuerzas proxy. Bueno, sin ir más lejos, seguro que lo has leído, Alemania, la República Federal Alemana, reconoció que la seguridad de Israel es una política de Estado de la República Federal Alemana, ¿no? Yo soy de los que sostengo, y no estoy yo solo, no hay que ser un genio, ¿no? Que Alemania, como ente político independiente y soberano, dejó de existir en el 45 y hoy, a día de hoy, sigue siendo un país ocupado por tropas extranjeras, ¿no? Pero hasta el punto que, digamos, pone por encima los intereses de un país extranjero, que en este caso es Israel, como podría ser, yo qué sé, Eslovenia, me da igual, a los propios nacionales, ¿no? Es decir, es un país muy peculiar, ¿no? Que nada menos que Alemania supedite sus intereses propios a los de un país extranjero. Claro, fijémonos que Alemania no tiene constitución, tiene una ley fundamental que fue un texto dado por los aliados a esa Alemania, a los rescoldos de aquella Alemania derrotada, que no cambió el texto. Les debió parecer maravilloso el texto en cuestión, porque lo siguen manteniendo a día de hoy. Si combinamos o explicamos por qué pasó eso y llegamos a la conclusión de que es por el enorme, fortísimo complejo del alemán, que no ha sabido digerir su historia, sea verdadera la historia que les han contado o no, la cuestión es que los alemanes, en cuestiones de historia contemporánea,
andan bastante flojitos y muy acomplejados porque les han machaconamente dicho que sus abuelos cometieron tal o cual atrocidad. Estamos hablando del Holocausto, lógicamente. Sí. Un holocausto que ha sido, y no vamos a entrar porque queremos que este canal tenga trayectoria, un holocausto que independientemente del sentido que le queramos dar, ha sido utilizado para la creación del Estado de Israel, para justificar la creación del Estado de Israel, que además es una falacia, porque el Estado de Israel, la idea de la creación del Estado de Israel es muy anterior al Holocausto, con lo cual no nos pueden decir que el Holocausto, que la creación del Estado de Israel fue producido por el Holocausto. Muchísimos años antes estaba ya ideada esa creación, pero sea como fuera, Alemania, con la República Federal Alemana, la República Oriental, que hoy no existe, pero la República Oriental de Alemania no entró en esas zarandajas, No, ni pagó cierto. dinero a título de compensación por el Holocausto, dijo que eso era cosa de otra Alemania, y era verdad, ni entró en esa historia, pero la República Federal Alemana, la Alemania que existe, la única que existe hoy, ha aceptado y ha asimilado hasta el tuétano toda la propaganda, todo el sentido de culpabilidad por lo acaecido desde 1933 a 1945. Una cosa que entiendo yo que estamos en el 2024, ya es hora de que fuera revisable cuando menos, pero lo que vemos es que Alemania se ha entregado a la voluntad de ese sionismo. Es quizá el país de Europa, y sin quizá, quitando a Inglaterra, que tiene sus intereses propios en la cuestión, el país que con mayor fervor se ha entregado a la defensa de los intereses de Israel. Ciertamente. Y una cosa muy curiosa que pasa en Alemania, yo he vivido en Alemania un corto espacio de tiempo, y es que cuando intentas hablar con alemanes comunes, ¿no? Pero con cierta formación, sobre política actual, siempre acaban hablando de economía. Claro. Pero, sí, es decir, la política es la economía, punto. O sea, lo otro, cuidado, a lo mejor no sé si lo hablarán con su mujer en la cama o no lo sé, eso ya ahí. Sí. Pero sí que es verdad que han quedado muy tocados y bueno, pues ellos están a merced de lo que diga pues Estados Unidos, en fin, toda la anglosfera, ¿no? La anglosfera bueno, y es clarísimo, y no tiene una política independiente y soberana, ¿no? Entonces sí que es verdad que es uno de los países que más apoya de manera ciega y fervorosa pues todo este tema, ¿no? Todo este tema. Y con el tema de Siria, ¿cómo ves a las fuerzas de Al-Assad? ¿Las ves con posibilidades de poder resistir este nuevo embate? Sí, yo entiendo que sí. He preguntado varias veces a diplomáticos, además importantes, a gente religiosos de allí, también con una alta representación, a miembros de la prensa siria, y todos coinciden en decirme que ha sido sorpresivo, que no ha entrado en pánico el ejército, esas retiradas han sido estratégicas, que Rusia ya se puso desde el primer día manos a la obra, y quien dice que Rusia con esos frentes que tiene no va a poder, sí puede perfectamente. Además, dos aspectos con respecto a Rusia, las relaciones de Rusia y Siria. Una, que fijémonos que en Siria es el único lugar del mundo en donde Rusia tiene bases fuera del territorio exsoviético, porque existen unas fortísimas relaciones históricas, mucho más allá de los tiempos de cuando existía la Unión Soviética, entre Rusia y Siria, puesto que, por ejemplo, la evangelización o grandísima parte de la evangelización de Rusia fueron hechas por monjes sirios, y hay una enorme relación. Poniéndonos un poco cursi, siempre recuerdo las palabras de Catalina la Grande, que decía que las llaves del Kremlin estaban en Damasco. Lo ven como una zona de influencia suya. Y para mí una cosa fundamental, sean soviéticos, esté Putin o esté el régimen que sea, es que la palabra de Rusia, y la historia nos lo demuestra así, la amistad de Rusia no la quiebra nunca. Rusia, cuando da la palabra de amistad, no rompe ese vínculo nunca, no así Estados Unidos, que sistemáticamente lo rompe siempre. Entonces, Rusia está implicada en esa guerra, y Rusia no va a permitir
que el yihadismo produzca algo parecido a lo que produjo en el 2011. Así que yo creo que con la ayuda rusa, la ayuda iraní, por supuesto, ya desde el primer día también multitud de milicias chiíes se han prestado a dar su apoyo allí. Yo creo que esto no va a tomar el cariz del 2014 o 2015, que fueron años durísimos, en donde estuvo a punto de peligrar y peligró la vida, la existencia de Siria. Que además de lo que estamos hablando no es porque muchas veces los medios o mucha gente habla de pues la pervivencia de Bashar al-Assad. Bashar al-Assad es un peón de la historia. Da igual que esté Bashar al-Assad o esté otra persona. De lo que estamos hablando es de dos cosas. De la destrucción de la entidad, de lo que es Siria, de lo que significa Siria, de esa multiconfesionalidad. Y por otro lado, estamos hablando del yihadismo, de la civilización que representaría la Siria tradicional, la Siria del partido Baas, y la barbarie, la auténtica barbarie. Y vemos cómo Occidente y los medios de comunicación están viendo cosas del país y televisión española que son auténticamente repugnantes porque están defendiendo con el lenguaje y a través de esas narrativas alucinadas a la auténtica barbarie. Estamos hablando de Al-Qaeda, no estamos hablando de insurrectos democráticos ni nada que se le parezca, por el amor de Dios. Y es curioso cómo Europa y sus medios están defendiendo a la barbarie. Sí, no, es que yo también me pasa que las pocas veces que pongo la televisión, ¿no? Te encuentras al periodista de turno sistémico de televisión española o etcétera, que con ese aire taimado, ¿no? Te explica pues que unos luchadores por la libertad en Siria están yendo a tal sitio, a tal otro, y están luchando contra las fuerzas del régimen opresor y dictatorial. Y claro, piensas, pero bueno, ¿de quién están hablando? Es que te quedas asombrado, ¿no? Y no se les mueve no se les mueve una pestaña, ¿eh? Lo dicen con total tranquilidad, con total tranquilidad. Absolutamente. La libertad, yo personalmente me siento más libre en Damasco que en Madrid, lo he dicho muchas veces porque es verdad. Y he visto la libertad. Yo he visto, por ejemplo, yo he vivido en el País Vasco cuando todavía estaba ETA y la gente, y yo he visto el miedo y he visto cómo se baja la voz y cómo no se habla en público de esta cuestión, por ejemplo, de la banda terrorista ETA, cómo no se hablaba. En Siria yo he visto una libertad plena de las gentes hablando de todas las cuestiones hasta el punto, en un momento, una de las veces que estuve, había elecciones y la gente hablando sin bajar la voz, ni el tono, ni diciendo que no estaban de acuerdo con Bashar al-Assad, pero que apoyaban a Bashar porque les garantiza, y estoy hablando de los cristianos principalmente, les garantiza su mera existencia. De ganar esas fuerzas aquí llamadas democráticas, que son terroristas islamistas, no va a poder existir ninguna expresión religiosa, no solamente cristiana, que por supuesto que no, sino ninguna expresión religiosa fuera de su interpretación del Islam. Y todo esto que estamos hablando, lo del principio acerca de la esencia de Siria y de la cuestión de los cristianos, que pregunten, si es muy fácil, pueden creer o no a Carlos Paz, esto me da absolutamente igual, que pregunten a los cristianos, que pregunten, en Madrid hay un arzobispo sirio-ortodoxo, se pueden poner en comunicación con el patriarcado que mejor tengan a bien, con el armenio, con el melquita, con el sirio-ortodoxo, con quien quieran, y que les expliquen los cristianos qué es lo que está pasando allí, y coincidirán en un 99,9 con todo lo que estoy hablando yo ahora aquí. Sí, lo que pasa es que para gente que no tiene ningún interés en la verdad, no se van a molestar en ir a preguntar a nadie porque a ellos ya les vienen los argumentarios hechos desde en fin, desde las oficinas destinadas a tal efecto, ¿no? Pero sí, sí, es cierto, es reseñable la posición de los cristianos en Siria y cómo pues se manifiestan públicamente. Incluso el presidente de Siria y su mujer pues acuden a iglesias cristianas, se reúnen con las autoridades, ponen velas a iconos, es decir, sin ningún tipo de problema, ¿no? Algo que sería impensable en el país amigo de Occidente, que es Arabia Saudí, por ejemplo, ¿no? Y volvemos siempre a la misma historia, ¿no? Tú haces eso en Arabia Saudita y te cortan la mano, ¿no? Directamente, no tendría vuelta de hoja. Pero Bueno, es que
No hay Una iglesia. cosa, en sí, bueno, el cristianismo no es que también se dice muy torticeramente que Bashar al-Assad o el régimen de Siria permite a los cristianos. No es que permita a los cristianos, el cristianismo es de allí. El presidente, hace dos presidencias del Parlamento, era cristiano el presidente del Parlamento. San Pablo da forma en Damasco al cristianismo. Bashar al-Assad dijo: los cristianos no son aves de paso, es que son plenamente de allí. Por supuesto que hay iglesias, se va a misa y hay procesiones por las calles y los sacerdotes van vestidos de sacerdotes, no como aquí con vaqueros y una sudadera. Y es enteramente libre. En Siria, sorprende incluso decir que en Siria la venta de alcohol es enteramente libre. Te dicen, pero si son musulmanes. No, no son musulmanes, es un estado confesional y producen una cerveza propia, buenísima por cierto, y no hay códigos de vestimenta. Las chicas y la mujer va como le da la igual, como le dé la gana vestida. Había imágenes, yo algún viaje que iba acompañado prohibía a los que me acompañaban grabar o fotografiar las noches de Damasco porque parecía que estábamos en Lloret de Mar. Chicas en camisetas de tirantes, minifaldas e incluso las mujeres chiitas, porque eso sería ya para otro programa. Porque antes hablabas de Albania, la mediterraneidad ha dado una cultura y una manera de relacionarnos que, independientemente del Islam, del cristianismo o de lo que estemos hablando, pues es común en Barcelona, en Beirut o en Atenas. Pero toca contar todo esto, parece que es que eres un agente de Bashar al-Assad y yo no intento pasar por imparcial, soy totalmente parcial. Detrás de mí hay una bandera siria en donde pone soldados de al-Assad, pero lo que sí soy es objetivo y cuento la verdad. Esto lo he hecho siempre y siempre lo haré. No, y además que el que diga que es imparcial miente. Directamente nadie es imparcial. Todo el mundo tiene su capacidad de razonar y tiene todo el derecho a defender sus posiciones como lo estime oportuno. Y en este caso sería repugnante ser imparcial, porque ser imparcial entre la barbarie, el terrorismo y un Estado enteramente presentable como el sirio, sería repugnante ser imparcial. Así es, totalmente de acuerdo. Y hablemos de Irán un poco. Vemos Irán que claro, no le interesa que Siria perezca y esperemos que no sea así. ¿Tú qué crees que van a hacer los iraníes? ¿Se va a imponer esta nueva, digamos, política de Pezeshkian o se va a imponer la geopolítica? Es decir, que no pueden permitir que pase, que el gobierno sirio cambie de manos y pase a los bárbaros. ¿Qué crees que va a pasar? Porque se ve como que Pezeshkian lleva un tiempo hablando de acercarse a Occidente, de intentar suavizar las cuestiones de las sanciones, etcétera. Y ya sabemos todo eso lo que significa. ¿Qué crees que va a hacer Irán? ¿Qué dirías? Me acuerdo, estaba recordando en los años de guerra y con lo que duró técnicamente desde el 2011 hasta el 2021, de esos 10 años de guerra. Luego se entró en ese estado que hablaba antes de alto el fuego. En esos 10 años, Irán, con todas las sanciones que estaba sufriendo, había gente de la población, y esto hay que hablarlo, que sentían un malestar por ellos estar necesitados y sufriendo esas sanciones e Irán dando dinero a expuertas a Siria. Pero es que aquí venció el lado de la sensatez por una cuestión. Los iraníes entendieron muy bien desde el principio que se pretendía cortar ese eslabón de esa cadena del eje de resistencia y sabían perfectamente, como lo vuelven a saber ahora, que si cae Siria, el siguiente son ellos. Por lo tanto, defender Siria, por un lado, es defenderse a sí mismos de alguna manera. Además, forman parte de ese eje de resistencia que no van a permitir que se rompa. Igual que decía que Rusia, cuando da su amistad, la da para siempre, Irán de la misma manera. Es verdad que han cambiado algunos actores. Uno de ellos, el presidente de Irán, Pezeshkian, que efectivamente es del partido moderado, que se denomina así, y que el gran leitmotiv de su candidatura presidencial fue el acercamiento a Occidente para intentar suavizar las sanciones que está sufriendo Irán. Unas sanciones que han sabido burlar de muchas maneras, entre otras porque han creado mercados nuevos con China, con India, que antes no tenían, o por lo menos con la fortaleza que hoy son esas relaciones, pero que indudablemente lo que quieren es suavizar la situación
volver a poner sobre la mesa la cuestión del plan nuclear, el desarrollo nuclear, el fin de las sanciones y al fin y al cabo que no suba la temperatura como ha llegado a subir en estos meses con estar al borde de la guerra con Israel y por lo tanto eso representaría la guerra con Estados Unidos. De telón de fondo de todas estas cuestiones que estamos hablando está la subida a la presidencia de Donald Trump el 20 de enero. Donald Trump para el mundo árabe yo creo que va a ser grosso modo positivo. Donald Trump no va a querer que haya guerra, este número de guerras en el mundo. Yo creo que pondrá sensatez en el conflicto de Ucrania, que pondrá sensatez en Medio Oriente, aunque siempre es previsible que haga alguna fantochada, como cuando dijo que Jerusalén debía ser la capital de Israel, que eso es incendiar y echar gasolina a esa hoguera que es Oriente Próximo, pero Donald Trump está preocupado en dos cosas principalmente, que es restaurar la situación económica y social de Estados Unidos y en la cuestión internacional esa guerra cultural, económica, de toda índole con China. Esas son las dos grandes preocupaciones. Pero es verdad que con respecto a Irán va a ser peor. Va a seguir subiendo la temperatura para con Irán, pero sabiendo todos estos elementos, Irán sabe que si se mantiene Siria, es más probable que esa futurible guerra con Irán, entre Israel e Irán, no se produjera. Y por lo tanto, pese a que esté Pezeshkian y quiera ese aperturismo, pese a otras circunstancias que han cambiado con respecto a ese 2011-2014, yo creo que Irán va a seguir implicándose en esa cuestión de defender a Siria, porque al final, y como última explicación, es la defensa de sus intereses. En Irán no es como en España. En Irán, independientemente del país, del partido que esté en el gobierno, defienden los intereses de la nación, de Irán. Aquí, como vamos, pues nos cuesta hasta castigo entender este tipo de cosas. Lo de España es un drama y bueno, ya tendremos algún día para hablarlo, pero es un desastre. Ciertamente lo has explicado todo muy bien. Y es verdad, los rusos, todo aquel que los haya conocido, tienen esto, que son duros, pero una vez te entregan amistad, son gente fiel y también lo son como nación, ¿no? Y lo que está claro y lo que se está viendo últimamente es que los rusos ya no están dispuestos a dejar que les vuelvan a comer la merienda. Es decir, todo ese entramado diplomático y geopolítico que ha ido tejiendo Lavrov, ¿no? Desde la famosa conferencia de Múnich, ¿no? Donde Putin dijo, bueno, basta, ¿no? De tanta tomadura de pelo. Parece que ya no están por la labor de seguir siendo los tontitos del Yeltsin borrachín que pellizcaba el trasero a las señoras y de que se reía con Clinton y que inauguraba McDonald's, ¿no? Parece que los rusos, en ese sentido, lo tienen claro y no están dispuestos a dejarse torear. Y es verdad, yo creo que es muy visible, es algo que es muy visible ahora mismo. Sobre todo por el odio que les tienen los malos. Es decir, claro, a medida que se van posicionando más seriamente, más manía. Bueno, y ahora están absolutamente satanizados. O sea, para ir de Barcelona a Moscú tienes que hacer unas escalas infernales, ¿no? O sea, que eso demuestra pues, cómo está el patio, ¿no? Cómo está el patio. Pues sí, yo creo que ya empezamos a tener perspectiva para ello. Yo siempre lo he defendido y creo que será así. Cuando tengamos la perspectiva histórica necesaria, veremos cómo esa guerra de Siria del 2011 catapultó a Rusia para recoger esa dignidad y ese prestigio que había perdido en esa época de Yeltsin. Ese es el éxito de Putin, haber hecho de Rusia, haber reconstruido Rusia internamente y haber recuperado el sitio que otrora tenía. Eso en Occidente pues muchas veces no se quiere explicar o no se quiere entender, pero ese es el éxito de Putin. Cualquier cosa que hablemos de Rusia y no sea para mal, pues se nos identificará como amigos de Putin, que estamos al servicio Bueno, sí, vale, gracias. Desde aquí mandamos un saludo a la oficina número 3 del Kremlin, que es la que nos manda el talón a Carlos y a mí después de esta entrevista. Y nos manda una botella de vodka y unos chocolates con el osito Misha dando vueltas. Y gracias. Perdone, Carlos.
Hasta en el programa de La Sexta, ese espanto que es conspiranoico se me mencionó como amigo de Rusia. Yo he tenido en el pasado relaciones con Rusia, como he tenido con muchos países. No me pagaron, vaya todo por delante, porque no ni pedí ser pagado, ni ellos querían pagarme, ni nada parecido. Tener relaciones con países yo creo que es positivo, pero con determinados países ya formas parte de una red pseudo de espionaje, pero hace muchísimos años que no tengo ninguna, pero como no hablo mal de Rusia, no hablo mal cuando no hay que hablar mal, cuando hay que hablar mal, pues se habla mal. No es hablar ni bien ni mal, es hablar la realidad. Pero como la realidad está enteramente deformada en Occidente a través de esos medios de comunicación tan corruptos, cuando intentas corregir todas esas tonterías que dicen los medios, ya te meten en el capítulo ese. Pero fue en ese año y quizá la gota que colmó el vaso fue la muerte, el asesinato de Gaddafi, puesto que la intervención occidental en Libia fue hecha con el beneplácito de Rusia, pero no quería Rusia que Gaddafi acabase como acabó. Europa, Occidente, Estados Unidos, le dio absolutamente igual, se le asesinó y yo creo que ahí dijo Rusia, hasta aquí hemos llegado. A partir de ahí ha entendido que se la estaba acercando, que se la estaba provocando y ha actuado para defender sus intereses, lógicamente, Rusia. De ahí el conflicto de Ucrania, de ahí cómo se ha involucrado en la guerra de Siria, cómo sigue involucrada en Oriente Próximo, cómo ha ganado un peso tremendo en Oriente Próximo Rusia, básicamente todo el peso que ha dejado Estados Unidos. Hoy pinta muy poquito Estados Unidos en la zona y todo ese peso y esa influencia que tenía Estados Unidos lo ha ocupado Rusia, lógicamente. Y totalmente de acuerdo con lo de Libia y con lo de Gaddafi. Y no nos olvidemos, porque eso lo tienen clavado también los rusos, porque no olvidan, el bombardeo de Belgrado, ordenado por nuestro, no digo compatriota, porque es que no es ni español ese tío, es que no. De Solana. Javier Solana, que es un agente internacional, ¿no? Pues que bueno, que en nombre de la libertad, la democracia y el bien, pues masacró Belgrado, ¿no? Y las imágenes están allá. Y bueno, y yo creo que vale la pena recordar estas cosas, porque la gente no tiene memoria. Y los rusos se lo tuvieron que tragar con patatas, porque en aquel momento ni tenían el liderazgo ni tenían la capacidad para hacer nada. Pero se la metieron varias veces, entre ellas lo de Libia, etcétera, y al final han dicho, bueno, basta. Y luego, otra cosa que la gente, yo no sé si tú estarás de acuerdo, no sabe o no, aquí no se explica bien, es que los rusos han intentado muchísimas veces acercarse a Occidente. Sí. Es Occidente los que los ha despreciado. De hecho, Rusia quiso hasta hacer un amago de hacer como una especie de OTAN inclusiva, digo, en los primeros tiempos de Putin. Esto pasó. Lo que pasa que Occidente siempre ha visto a Rusia pues como, bueno, sí, los ingleses, ¿no? Sí, bueno, sí, esos eslavos, etcétera, tal, ¿no? Y evidentemente hubiera sido un peligro para ellos porque hubiera sido una potencia brutal, ¿no? Pero han hecho hasta que al final se desengañaron. Para empezar con el famoso compromiso, si quieres, de que la OTAN no creciera al caer la Unión Soviética, que se lo pasaron por el forro luego los occidentales, ¿no? Entonces, que aquí hay, como dices tú siempre, antes de abordar un tema, hay que tratar todo lo anterior, ¿no? Porque si no, no hay contexto. No hay contexto y entonces se habla, pues como habla tu amigo, el que te pone en el conspiranoicos, ¿no? Que habla saca cosas fuera de contexto para tener el pretexto de cualquier historia. Pero que, por cierto, te felicito porque que ese tío te critique es una buena medalla, ¿eh? O sea sí, últimamente muchos gilipollas le da por eso. Pero sí, bueno, eso es bueno. Tendrás que hacerte una solapa un poco más, al sastre le tendrás que decir que te haga una solapa un poco más ancha para poder hacértelas poner tú. Pero sí, ciertamente estamos así y bueno, lo importante es que la gente tenga un poco poco a poco de conciencia crítica, ¿no? Y no se trague todo lo que es lo que dicen los más media, va a decir otra palabra más malsonante, pero es que es así, porque escuchas televisión española o la CNN y es tremendo, es alucinante, es alucinante. Horroroso, horroroso. O sea, al calor de esto, sí decir que había una idea, efectivamente, Rusia tuvo varias ideas de aproximación y de colaboración
con Europa. Son parte de Europa, porque aquí se nos pinta como que no fueran parte de Europa. Evidentemente, Tchaikovsky y Dostoyevsky son cultura europea plenamente. San Petersburgo, hombre. Claro, claro, claro. Si me dicen que eso no es Europa, pues menos lo es Nueva York y las gentes que lo habitan, lógicamente. O Marsella. Y Marsella hoy y una parte de Barcelona y ese tipo de cosas pues ya están dejando de ser Europa. Pero eso es Europa. Y para recuperar la soberanía de Europa a lo mejor se tendría que plantear, y yo sería partidario de esto, y por eso te dicen que estás a sueldo de Putin, que crear el eje París-Berlín-Moscú. Pero eso no puede ni verlo Estados Unidos ni en pintura, y de hecho muchísimos libros de geopolítica, y empezando por Kissinger y Brzezinski y toda esa playa de anormales norteamericanos, han dejado por escrito que la misión era separar a Rusia de Europa y luego, como objetivo final, desgajarla, partirla en trocitos y hacerla inviable. No pueden ni ver ni oír siquiera la posibilidad de ese acercamiento de la Europa occidental con esa Europa oriental que es Rusia. Ciertamente tienes toda la razón, pero bueno, tengamos una pequeña esperanza, porque si los americanos han permitido de una manera inexplicable racionalmente que China y Rusia se entiendan, Claro. pues vete a saber lo que pueda pasar. Porque Kissinger entregó ese ser de luz, y que se dedicó a hacer el bien y extender el amor a lo largo y ancho del mundo, poner gobernadores bondadosos en todo el mundo. O sea, una buena persona, ¿no? Si se entregó a algo, Kissinger, fue a que China estuviera del lado de Estados Unidos, o que al menos no fueran enemigos ni se entendieran con los rusos. Sin embargo, han conseguido que Rusia y China se entiendan. Y claro, eso es mucho, ¿eh? Eso es mucho. Sí. Es una cosa asombrosa que los americanos hoy han permitido. Es una cosa que... Es el resultado de ver que Rusia era apartada, rechazada por Europa. Les hemos echado en brazos de China, pero han logrado esa colaboración. Y un día pues hablaremos de los BRICS, de ese mercado, el mercado más grande creado en todos los tiempos, en donde solamente la población de Rusia, China, la India, Irán conforman prácticamente la mitad de la población mundial. Pero ha sido el reflejo y la consecuencia de esa expulsión de Rusia de la esfera europea, viendo que era imposible hablar con Europa porque Europa es el correveidile de Estados Unidos, pues ha llegado a la conclusión de que su mercado y su futuro pasaba por ese acercamiento a China. Sí, y lo que dices es totalmente cierto. Bajo mi punto de vista también coincido contigo, pero en algo en lo que los americanos y la anglosfera llevan muchos años luz de los BRICS y de todos estos países emergentes, es en la capacidad de propaganda. Es decir, todo lo que son medios de comunicación fuertes, plataformas de películas, toda esta industria, siguen siendo ellos los reyes. Porque, por ejemplo, Netflix, o por mencionar una, esto lo ven en todos lados. Y si no es con Internet, con un VPN. Y esto es un poder importante y nada desdeñable. Y en eso los rusos, que otrora habían sido grandes maestros de la propaganda y de, bueno, en la época soviética, ahora parece como que no, como que les está costando más. Y en esto los americanos llevan una gran ventaja, los ingleses. Sí, piensa, por ejemplo, que me tendría que pensar, pero en torno al 90% de las agencias de información son anglosajonas, son inglesas o norteamericanas. Hay alguna francesa muy importante y poco más. Y a través de esas agencias nos llega todas las noticias, con lo cual, ahora como se dice de manera cursi, el relato, las narrativas... Me encanta esa palabra, el relato. El relato es una gilipollez como un piano. Pero es casi tan cursi como proxy. Pues también, sí, sí. Haremos todos los programas que hagamos, todas las intervenciones, iremos haciendo un diccionario de palabras cursis que no hay que decir. Y hoy hemos aprendido proxy y relato. No, pues el alimento de esas narrativas
y de esas noticias que están diseñadas para crearnos una imagen concreta en nuestras meninges vienen de agencias anglosajonas. Además de esto, hay una censura absoluta acerca de las noticias, por si había algún resquicio a conocer la verdad. Y ya para remate, me consta, porque he conocido muchos medios, o algunos, una decena quizá, cómo los responsables de esos medios en muchas ocasiones y en otras ocasiones siempre aplican la autocensura. El miedo les lleva a decir de esto no se habla, de esto se habla así, que no venga y este tipo de cosas. Y es verdad que yo creo que estamos en guerra, llevamos en guerra muchísimos años. Yo creo que cuando yo nací ya estábamos en guerra. Hay un frente de guerra que es el frente de guerra mediático. Y esto hay quien lo ha entendido y trabaja en ese sentido y hay quien no lo ha entendido. Y ese eje del mal que tanto me gusta a mí y con el que me relaciono con tanta prodigalidad, es verdad que hay que tirarle de las orejas porque no entiende que ese frente mediático es fundamental, es trascendental, es uno de los grandes frentes de guerra donde se dilucida la verdad y la mentira. Y por lo tanto tiene una importancia capital. Pero es verdad que ni Rusia, ni en gran parte Irán, Siria, no entienden ese frente mediático que es los medios de comunicación, enteramente fundamental. Pero recordemos, para acabar esta cuestión, que cuando se dan cuenta e intentan trabajar en este sentido, se les censura. Estoy pensando en Sputnik, en Russia Today, en Hispan TV, cómo han sido censurados en España porque eran medios rusos o iraníes y por lo tanto, con sus santos bemoles, Occidente ha dicho que no puede tener cabida en Occidente. Impresionante la libertad de expresión y el derecho a la libertad de prensa y a la libertad de opinión. Cojonudísimo. Lo cual demuestra lo importante que es. Claro. Y lo de que viva la libertad de prensa y viva la Pepa y la Madre Superiora, pues bueno, ¿qué te voy a contar, Carlos? Es decir, nuestra audiencia es lo suficientemente inteligente para saber el nivel de libertad de expresión que tenemos. Es decir, es el que hay, es el que hay y con estos bueyes hay que arar y aquí cada uno hace lo que puede. Pero ciertamente a mí es un tema que lo observo de cerca porque me parece que es importante, ¿eh? Porque sí. configura las mentes Claro. y hace que se creen ciertos estereotipos que luego son muy difíciles de romper, ¿no? Tú ahora pones el catálogo de cualquiera de esas plataformas y buscas películas o series que hablen del tema musulmán, por ejemplo, y te dan pues una imagen. Te dan una imagen. O quién salva siempre a la situación crítica, etcétera, etcétera. Y sobre todo en los niños y gente más joven, pues es importante. Entonces, estos países todavía no han acabado de encontrar la fórmula de, en fin, explicar un poco su punto de vista, ¿no? Incluso en países de su área de influencia, ¿no? En Rusia hablo de las antiguas repúblicas soviéticas o en Asia de países, pues yo que sé, Filipinas o pues tampoco hay grandes plataformas de este tipo, o sea, se ven las occidentales, Sí, pero buscas a su idioma y demás. Por lo tanto, sigue el instrumento, el agitprop, digamos, occidental, mundialista y globalista, es fortísimo. Y esto es un tema que hay que tenerlo en cuenta y que creo que deberemos seguirlo de cerca, porque tiene su importancia. Sí. Pues muy bien, Carlos. Te agradezco muchísimo que hayas querido compartir con la audiencia del Mundo por Montera tus siempre atinadas reflexiones sobre este tema que estamos viendo en Siria. Desde aquí deseamos lo mejor al pueblo sirio, pueblo hospitalario, bondadoso y sufrido. Y te emplazo, como ya hemos dicho, volver a estar con nosotros, Dios mediante, a que sigamos esta situación muy de cerca y que veamos cómo evolucionan los acontecimientos. Pues recojo el guante, decirte que he estado súper a gusto y que recojo el guante y que sería una muy buena labor explicar este tipo de cosas, qué es Oriente Próximo, que nos centráramos en todas las cuestiones que hemos ido dibujando, esbozando hoy, hablar de algún país, hablar de la verdadera
narrativa que debe de entender el occidental medio, que también es verdad que no tiene tiempo de acudir a las fuentes primarias, de aprender idiomas y tal, pero sí tiene el derecho de saber la verdad y luego que él elija en consecuencia. Totalmente de acuerdo, y el guante está echado y el guante está en los puños y vamos a continuar. No quiero acabar este programa sin recordar que Carlos Paz es autor de este libro, Descifrando el Islam, un libro excelente para que podáis conocer su pensamiento, pero no solo su pensamiento, sino sus experiencias sobre el terreno, tratando con gente y mezclándose con la gente, que como decía Hemingway, es lo que debe hacer todo escritor que quiere realmente ser eso, un escritor que se mezcla íntimamente con lo que está analizando, ¿no? Y lo que está estudiando. Es un libro excelente y que os dará muchas claves para poder entender el Islam y esos países. Sin más, muchísimas gracias por vuestra atención y esperamos que vernos muy pronto en El Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas tardes.